Lección 1. Explorando las tradiciones bíblicas. ¿Has leído Mateo 26 en 41? Es bastante profundo. Sí, lo es. El versículo habla de estar atentos y de orar. Exactamente. Enfatiza la importancia de la vigilancia en nuestra vida espiritual. Me parece fascinante cómo esas enseñanzas han dado forma a las tradiciones. De hecho, algunas tradiciones, como la práctica de fregar, pueden tener sus raíces en estos textos. Eso es interesante. ¿Cómo pasó a la tradición? Parece que el mensaje de estar alerta llevó a varios rituales a lo largo del tiempo. Sí. Las personas a menudo buscan encarnar las enseñanzas en su vida diaria. ¿Ha encontrado alguna tradición específica que se derive de este pasaje? Lo he hecho. Algunas comunidades celebran vigilias de oración para reflexionar sobre la importancia del versículo. Es una manera hermosa de honrar el mensaje. Realmente lo es. Crea un sentido de comunidad y propósito compartido. Comprendo cómo los textos antiguos siguen influyendo en las prácticas modernas. Sí. Ofrecen una sabiduría atemporal que resuena en muchos. Entonces, ¿crees que deberíamos incorporar estas enseñanzas en nuestras propias vidas? Absolutamente. La reflexión regular puede mejorar nuestro crecimiento personal. Estoy de acuerdo. También puede fortalecer nuestras conexiones con los demás. De hecho, compartir las ideas de estos textos puede generar conversaciones significativas. Hagamos un plan para explorar más pasajes juntos. Lección 2. La división racial. ¿Nos uniremos o nos separaremos? La división racial ha sido el desafío de Estados Unidos durante mucho tiempo. Es una pregunta profunda. La historia de la tensión racial es compleja y dolorosa. Sí, lo es. Sin embargo, creo que hay esperanza de unidad si trabajamos juntos. Estoy de acuerdo. El diálogo es esencial para cerrar las brechas. ¿Cómo crees que podemos fomentar conversaciones más abiertas sobre la raza? Debemos crear espacios seguros donde las personas se sientan cómodas al compartir sus experiencias. Es una gran idea. Escuchar es tan importante como hablar. Exactamente. Comprender las diferentes perspectivas puede fomentar la empatía. ¿Ha visto alguna iniciativa exitosa dirigida a promover la unidad? Sí, los eventos comunitarios que celebran la diversidad pueden ser muy eficaces. Me he dado cuenta de que los festivales culturales suelen unir a las personas. Lo hacen. La comida, la música y el arte pueden crear conexiones entre diferentes grupos. ¿Qué pasa con los programas educativos? ¿Tienen un papel en esto? Absolutamente. Enseñar historia, honestamente, puede ayudar a las personas a entender las raíces de la brecha. Es importante reconocer el pasado mientras trabajamos por un futuro mejor. Sí, la educación puede empoderar a las personas para desafiar los estereotipos. Entonces, ¿qué podemos hacer personalmente para contribuir a esta causa? Podemos empezar por educarnos y discutir estos temas con amigos. Eso parece un plan. Cada conversación puede generar olas de cambio.
De hecho, juntos, podemos construir una comunidad más inclusiva. Creo que el cambio es posible si mantenemos nuestro compromiso con el viaje. Lección 3. Deportes e identidad nacional. El dominio del deporte profesional a veces puede parecer una amenaza para la independencia canadiense. Comprendo lo que quieres decir. Los deportes son un componente muy importante de nuestra cultura nacional. Exactamente. El hockey, por ejemplo, es una parte importante de nuestra identidad. Sí. Sin embargo, centrarse en las ligas profesionales puede eclipsar a los equipos locales y a los deportes de base. Se trata de un punto importante. Los deportes comunitarios fomentan la unidad y el orgullo. Correcto. Reúnen a las personas y celebran nuestras diversas culturas. ¿Crees que el deporte profesional puede coexistir con las tradiciones locales? Creo que pueden, pero se necesita equilibrio. No debemos olvidar nuestras raíces. Absolutamente. Celebrar a nuestros atletas locales es esencial para mantener esa conexión. Y debemos apoyar las iniciativas que promuevan los programas deportivos para jóvenes. Sí, invertir en el desarrollo de la juventud puede fortalecer nuestra identidad nacional. ¿Alguna vez has participado en deportes locales? Jugué en una liga de fútbol comunitaria durante varios años. Fue una maravilla. Eso suena divertido. Solía jugar al baloncesto con amigos. Los deportes comunitarios crean recuerdos y amistades duraderas. Sí. Esas experiencias dan forma a nuestra comprensión del trabajo en equipo y la perseverancia. Entonces, ¿cómo podemos abogar por un equilibrio entre los deportes profesionales y locales? Podríamos organizar eventos que destaquen el talento local y celebren sus logros. Es una idea brillante. Mostrar a los atletas locales puede inspirar a otros. Exactamente. Refuerza la importancia del deporte en todos los niveles. Estoy entusiasmado con el potencial de crecimiento de nuestra cultura deportiva. Lección 4. Crecimiento personal y amistad. He cambiado. Me he vuelto menos tímida durante el año pasado. Es maravilloso escuchar eso. ¿Qué crees que contribuyó a ese cambio? Creo que he aprendido que hacer amigos se trata de ser abierto y accesible. Absolutamente. Se necesita coraje para salir de tu zona de confort. Sí, empecé a asistir a más eventos sociales y eso marcó la diferencia. Esa es una gran estrategia. Conocer gente nueva puede resultar intimidante al principio. Lo fue, pero descubrí que la mayoría de las personas son amables y acogedoras. Exactamente. A menudo todos solo buscamos una conexión. ¿Has tenido alguna experiencia similar al hacer nuevos amigos? Definitivamente. Solía ser bastante reservado, pero he aprendido a entablar conversaciones. ¿Qué ha cambiado para ti? Me di cuenta de que todos aprecian una sonrisa genuina y una actitud amistosa. Eso es tan cierto. La positividad puede ser contagiosa. Sí. También empecé a unirme a clubes que me interesaban. Esa es una manera fantástica de conocer personas de ideas afines.
Realmente lo es. Los intereses compartidos proporcionan una conexión instantánea. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que lucha contra la timidez? Yo diría que comience con algo pequeño. Empieza con saludos sencillos y construye a partir de ahí. Eso suena accesible. Cada pequeño paso puede conducir a una mayor confianza. Exactamente. La confianza crece con cada interacción. Me alegra que podamos compartir nuestros viajes juntos. Lección 5. Planeando una aventura europea. Siempre he soñado con explorar Europa. ¿Algún consejo para planificar un viaje de este tipo? Absolutamente. Primero, debes decidir qué países quieres visitar. Eso tiene sentido. Hay tantos lugares increíbles para elegir. Sí. Considera lo que más te interesa: la historia, el arte, la comida o la naturaleza. Me encanta la historia y la comida. Eso lo reduce un poco. Excelentes elecciones. Países como Italia y Francia ofrecen una rica historia y una cocina increíble. Estoy de acuerdo. Siempre he querido probar la auténtica pasta italiana. Debes hacerlo. Además, considera cuánto tiempo planeas quedarte en cada lugar. Me encantaría pasar al menos unos días en cada ciudad. Eso suena ideal. Te permite explorar sin sentirte apurado. ¿Debo buscar también las opciones de transporte entre países? Sí, los trenes son una forma fantástica de viajar por Europa. He oído que el sistema de trenes es eficiente y pintoresco. Realmente lo es. Además, puedes disfrutar de hermosas vistas a lo largo del camino. ¿Qué pasa con los alojamientos? ¿Alguna recomendación? Sugiero reservar una combinación de hoteles y albergues locales para disfrutar de una experiencia única. Es una buena idea. Me gustaría conocer gente nueva durante mis viajes. Exactamente. Los albergues suelen tener un ambiente vibrante. ¿Debo aprender también algunas frases básicas en cada idioma? Sí. Un poco de esfuerzo ayuda mucho a conectar con los lugareños. Practicaré mis saludos y expresiones de cortesía. Perfecto. Demuestra respeto y puede mejorar tu experiencia. Me emociono solo de pensar en este viaje. Lección 6. Explorando aventuras culinarias. Me muero por probar más platos durante nuestro viaje. Yo también. He oído que su comida callejera es absolutamente increíble. Sí, la comida callejera a menudo presenta lo mejor de los sabores locales. Exactamente. ¿Qué es lo que más te entusiasma probar? Tengo muchas ganas de probar los famosos tacos. He oído que están fuera de este mundo. Los tacos suenan deliciosos. También tengo ganas de probar los pasteles locales. ¿Pasteles? Ahora tienes mi atención. ¿Qué tipo tienes en mente? He oído hablar de un dulce llamado churros. Se supone que son deliciosos. Los churros son fantásticos, crujientes por fuera y suaves por dentro.
Sí. Y a menudo se sirven con salsa de chocolate para mojar. Eso suena celestial. Debemos encontrar al mejor vendedor de churros. Definitivamente. Investigaré un poco para encontrar los favoritos locales. ¿Qué hay de las bebidas? ¿Quieres probar alguna bebida especial? Me muero por probar zumos de fruta fresca. A menudo son tan refrescantes. Sí. Me encanta lo vibrantes y sabrosos que son. ¿Y qué tal probar el café local? He escuchado cosas maravillosas. Estoy de acuerdo. La cultura del café puede ser muy rica y diversa. Parece que nuestro viaje será una aventura culinaria. Absolutamente. Cada comida será una experiencia nueva. Me emociono solo de pensarlo. Yo también. Asegurémonos de documentar nuestro viaje gastronómico. Lección 7. Manejar la presión del trabajo escolar. ¿Qué pasa si no puedo seguir con las tareas escolares? Simplemente tómelo un día a la vez y pida ayuda cuando la necesite. Eso suena razonable, pero a veces resulta abrumador. Lo entiendo. Muchos estudiantes se sienten así en algún momento. ¿Cómo gestiona su carga de trabajo? Priorizo mis tareas, y las divido en pasos más pequeños. Esa es una estrategia inteligente, hace que las cosas parezcan más manejables. Sí, además, llevo una agenda para hacer un seguimiento de los plazos y las tareas. Debería intentarlo. A menudo me olvido de las fechas límite. Un planificador puede ayudarlo a mantenerse organizado y reducir el estrés. ¿Qué pasa si sigo sintiéndome perdido a pesar de mis esfuerzos? Es fundamental pedir ayuda. Los profesores y los compañeros de clase pueden brindar apoyo. Eso es cierto. A veces dudo en hacer preguntas. Muchos estudiantes piensan lo mismo, pero hacer preguntas es vital para la comprensión. Lo recordaré. ¿Cómo manejas las sesiones de estudio? Estudio en grupos cuando puedo. Hace que el aprendizaje sea más agradable. Eso suena divertido. Compartir ideas puede mejorar la comprensión. Exactamente. Podemos motivarnos y animarnos unos a otros. Entonces, ¿cuál es tu consejo para mantener la concentración durante el tiempo de estudio? Sugiero establecer objetivos específicos para cada sesión y tomar descansos. Eso suena útil. Los descansos cortos pueden recargar tu mente. Sí. Previene el agotamiento y hace que el aprendizaje sea agradable. Gracias por los consejos. Me siento más segura a la hora de gestionar mis tareas escolares. Lección 8. Hacer planes. ¿Tiene en mente una fecha y un lugar para el evento? Estaba pensando en el próximo sábado en el centro comunitario. Eso suena prometedor. Revisaré mi agenda y se lo haré saber. Perfecto. Espero que puedas hacerlo. Debería ser muy divertido. No me lo perdería. ¿Qué actividades tienes planificadas?
Tendremos juegos, música y comida deliciosa. Suena como una gran combinación. ¿Necesitas ayuda con algo? Sí, me vendría bien un poco de ayuda para preparar la decoración. Estaré encantado de ayudarte con eso. Tengo un don para unir las cosas. Eso es maravilloso. Agradezco su apoyo. ¿Deberíamos considerar también la posibilidad de invitar a más personas? Absolutamente. Cuantos más, mejor. Enviaré las invitaciones. Gran idea. ¿Tienes una lista de personas a las que quieres invitar? Sí, tengo algunos amigos en mente. ¿Deberíamos contactar también con algunos grupos locales? Es una sugerencia excelente. Podría aumentar la emoción. También puedo ayudar con eso. Dígame lo que necesita. Gracias. Estoy entusiasmado por hacer que este evento sea memorable. Yo también. Siempre es bueno unir a las personas. Sí. Y creo que fortalecerá nuestra comunidad. Definitivamente. Finalicemos los detalles pronto. Lección 9. Hacer planes. Voy a quedar con un amigo para almorzar más tarde. Excitante. Suena bien. ¿A dónde vas? Vamos a probar ese nuevo restaurante italiano en el centro. He oído cosas geniales sobre ese lugar. ¿Qué piensas pedir? Estoy pensando en la pasta con trufas. Suena deliciosa. Eso sí que suena tentador. Me encantan las trufas. Añaden un sabor muy rico. Sí, también tengo curiosidad por su menú de postres. Definitivamente deberías dejar espacio para el postre. Lo haré. He oído que su tiramisú es excepcional. El tiramisú es un clásico. Es la manera perfecta de terminar una comida. De acuerdo. ¿Tienes planes para almorzar hoy? Yo sí. Voy a quedar con un par de amigos en un café cercano. Eso suena encantador. ¿Qué vas a comer? Creo que probaré su ensalada de quinoa. Se supone que está muy fresca. La ensalada de quinoa suena saludable. Siempre eliges las opciones nutritivas. Lo intento. Pero puede que después me entre un pastel a escondidas. Ese es el espíritu. El equilibrio es clave. Sí. Disfrutar de una golosina también es importante. Bueno, disfruta tu día. Espero que tengas un buen almuerzo. Lección 10. Fomentar la confianza. Creo que la incomodidad es algo a lo que se enfrentan muchas personas. Absolutamente. La confianza a menudo viene con la práctica. Sí, es interesante cómo podemos aprender a afrontar situaciones sociales. Empezar de a poco es una excelente manera de crecer. Exactamente. ¿Qué le sugieres a alguien que se siente incómodo en entornos sociales?
Podrían empezar por entablar breves conversaciones con extraños. Es una idea brillante. Los saludos simples pueden llevar a interacciones más significativas. Sí, con el tiempo, se sentirán más cómodos. ¿Alguna vez has vivido un momento particularmente incómodo? Oh, muchas veces. Una vez me presenté a alguien 2 veces en la misma fiesta. Eso es muy gracioso. ¿Cómo lo manejaste? Me reí y dije, tengo muchas ganas de que seamos amigos. Esa es una gran respuesta. El humor puede aliviar situaciones incómodas. Sí, ayuda a todos a sentirse más relajados. Entonces, ¿qué otros consejos tienes para generar confianza? Practicar un diálogo interno positivo puede ser muy eficaz. Estoy de acuerdo. Animarse a uno mismo es esencial para el crecimiento. Además, establecer metas pequeñas puede conducir a mayores logros. Sí, celebrar esas pequeñas victorias puede aumentar la autoestima. Y rodearse de amigos que te apoyen marca la diferencia. Absolutamente. Un buen sistema de apoyo nos ayuda a sentirnos más seguros. Entonces, ¿debemos comprometernos a probar nuevas actividades sociales juntos? Suena como un plan fantástico. Podemos apoyarnos unos a otros. Sí, juntos, podemos superar nuestra incomodidad social. Estoy entusiasmada con este viaje. Construyamos nuestra confianza paso a paso. Lección 11. ¿Cómo cuidar tu árbol de Navidad? Los pinos de verdad huelen bien, ¿verdad? Sí, lo hacen, sin embargo, hay que tener cuidado de que no se sequen y no provoquen un incendio. Absolutamente. Mantener un árbol hidratado es esencial durante la temporada navideña. Este año, tenemos un árbol especialmente hermoso en casa. Eso suena encantador. ¿Qué tipo de pino elegiste? Hemos seleccionado un abeto Fraser. Tiene una fragancia maravillosa. Gran elección. He oído que sujetan bien sus agujas. Sí, son conocidos por su durabilidad, perfecta para las fiestas. ¿Con qué frecuencia riegas tu árbol? Lo riego todos los días para asegurarme de que se mantenga fresco. Esa es una buena rutina. Una vez olvidé regar un árbol y se secó rápidamente. Oh no, ¿perdió las agujas? Sí, y también se convirtió en un peligro de incendio. He aprendido la lección. La seguridad contra incendios es muy importante durante esta época del año. Definitivamente. También deberíamos revisar las luces para ver si hay cables deshilachados. Sí, la seguridad es lo primero. ¿Cómo sueles decorar tu árbol? Me gusta usar una mezcla de adornos, incluidos los hechos a mano desde la infancia. Eso suena encantador. Los adornos hechos a mano añaden un toque personal. Lo hacen. ¿Qué hay de ti? ¿Tienes una decoración favorita? Me encantan las luces parpadeantes. Crean un ambiente tan cálido.
Estoy de acuerdo. Las luces realmente dan vida al árbol. No puedo esperar a ver nuestros árboles decorados y resplandecientes. Será una vista hermosa, de hecho. Disfrutemos de la estación con seguridad y alegría. Lección 12. ¿Cómo abrazar el crecimiento? La vida es todo un viaje, ¿verdad? Exactamente. A pesar de todo, aprendemos y nos hacemos más fuertes. Sí, cada desafío nos enseña algo valioso. Me he enfrentado a muchos obstáculos, pero siempre encuentro un resquicio de esperanza. Esa es una gran perspectiva. ¿Cuál es una lección que ha aprendido recientemente? Aprendí la importancia de la paciencia. Las cosas buenas llevan tiempo. Esa es una lección valiosa. A menudo me olvido de ser paciente conmigo mismo. Es fácil apresurar las cosas en nuestro mundo acelerado. Sí. He aprendido que dar un paso atrás puede aportar claridad. Absolutamente. Reflexionar sobre las experiencias nos ayuda a crecer. ¿Alguna vez has tenido un momento que cambió tu visión de la vida? Sí, una vez fui voluntario en un refugio y me abrió los ojos. Eso suena impactante. ¿Qué te llevaste de esa experiencia? Me di cuenta de lo afortunada que soy y de la importancia de retribuir. Es una lección preciosa. Ayudar a los demás enriquece nuestras propias vidas. Exactamente. Crea una sensación de comunidad y conexión. Entonces, ¿cómo sigues fomentando tu crecimiento personal? Leo libros y busco nuevas experiencias para desafiarme a mí misma. Ese es un gran enfoque. El aprendizaje es un viaje que dura toda la vida. Sí, creo que debemos aceptar el cambio y mantener una mente abierta. Estoy completamente de acuerdo. Cada experiencia nos moldea de alguna manera. Prometamos seguir creciendo juntos a través de nuestras experiencias. Absolutamente. Apoyarse mutuamente hace que el viaje sea aún más gratificante. Lección 13. Preparación del viaje. En caso de retrasos inesperados, es aconsejable tener un plan de respaldo. Es una buena idea. ¿Qué tal reservar alojamiento con antelación? Sí, reservar un hotel con antelación puede ahorrar mucho estrés. Exactamente. También garantiza que tengas un lugar donde quedarte, pase lo que pase. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación en la que necesitabas cambiar tus planes en el último momento? Sí, una vez. Mi vuelo se retrasó y tuve que encontrar un hotel rápidamente. Eso debe haber sido estresante. ¿Qué hiciste? Terminé usando una aplicación de viajes para encontrar un hotel cercano con disponibilidad. Esa es una jugada inteligente. La tecnología puede ser muy útil en esos momentos. Realmente lo es. Yo recomendaría descargar estas aplicaciones antes de viajar. Gran sugerencia. Me aseguraré de tener algunos en mi teléfono. Además, considera revisar las políticas de cancelación al hacer la reserva. Eso es esencial. Las políticas flexibles pueden marcar una gran diferencia. Sí,
Nunca se sabe cuándo pueden cambiar los planes. Entonces deberíamos crear una lista de verificación para nuestro próximo viaje. Absolutamente. Una lista de verificación puede ayudarnos a mantenernos organizados y preparados. Añadiré elementos como alojamiento, transporte y documentos esenciales. Perfecto. Incluyamos también los contactos de emergencia y los números importantes. Es una gran idea. Proporciona tranquilidad durante el viaje. Sí. Estar preparados nos permite concentrarnos en disfrutar del viaje. Estoy entusiasmado con nuestro viaje y con todas las aventuras que tenemos por delante. Lección 14. Riqueza y responsabilidad. En una sociedad tan bendecida como la nuestra, es destacable tener en cuenta nuestros recursos. De hecho, vivimos en la democracia más próspera de la historia del mundo. Es sorprendente que podamos gastar billones en diversas iniciativas. Sí, pero plantea dudas sobre cómo asignamos esos recursos. Absolutamente. Deberíamos priorizar la educación, la atención médica o la infraestructura. Todos son esenciales, pero creo que la educación debe ser lo primero. Estoy de acuerdo. Invertir en educación sienta las bases para un futuro mejor. Además, los ciudadanos educados pueden contribuir más eficazmente a la sociedad. Eso es muy cierto. ¿Qué opinas de la brecha de riqueza en nuestro país? Es preocupante. Con tanta riqueza, es triste ver que persiste la desigualdad. Sí. Debemos encontrar formas de garantizar que la prosperidad llegue a todos. Quizás deberíamos centrarnos en los programas sociales que ayudan a los desfavorecidos. Es una gran idea. Los programas que brindan apoyo pueden marcar la diferencia. Y debemos fomentar la filantropía entre los ricos. Definitivamente. Quienes tienen medios tienen la responsabilidad de ayudar a los demás. Se trata de crear una sociedad más equitativa para las generaciones futuras. Entonces, ¿cómo podemos abogar por estos cambios? Podemos empezar por crear conciencia y participar en debates comunitarios. Sí, cada conversación puede inspirar acción y progreso. Juntos, podemos contribuir a una sociedad más justa. Espero que, con dedicación, podamos tener un impacto positivo. Lección 15. Actualización de la electrónica. Actualicemos nuestra electrónica hoy mismo. De acuerdo. Estos avances son impresionantes. Estoy especialmente entusiasmado con los nuevos teléfonos inteligentes. Tienen características increíbles. Sí, la calidad de la cámara es sobresaliente. Me encanta cómo capturan los detalles. Exactamente. No puedo creer la cantidad de lentes que incluyen ahora. Es como llevar una cámara profesional en el bolsillo. ¿Has visto las tabletas más recientes? Son tan versátiles. Sí. Algunos incluso pueden funcionar como ordenadores portátiles. Es destacable. Me encanta la idea de tener todo en un solo dispositivo. Hace que trabajar sobre la marcha sea mucho más fácil.
¿Qué piensa actualizar? Estoy pensando en comprarme un portátil nuevo, el mío se está volviendo bastante lento. Esa es una sabia lección. Un portátil más rápido puede mejorar la productividad. ¿Estás pensando en actualizar algo? Podría buscar un reloj inteligente. Parecen bastante útiles. Los relojes inteligentes son geniales. Ayudan a rastrear el estado físico y las notificaciones. Sí, además, también tienen un aspecto elegante. ¿Deberíamos revisar también la sección de accesorios? Definitivamente, necesito una funda nueva para mi teléfono. Y quiero ver si tienen unos auriculares geniales. Gran idea. Los auriculares de calidad pueden mejorar la experiencia auditiva. Exploremos y veamos qué ofertas tienen hoy. Lección 16. Dar pasos hacia el crecimiento. Es normal sentirse abrumado a veces, ¿verdad? Sí, definitivamente lo es. Muchas personas experimentan emociones similares. A menudo no estoy seguro de cómo seguir adelante. Esto es completamente comprensible. Es importante ir paso a paso. Exactamente. Dividir las cosas en tareas más pequeñas puede hacer que parezcan más manejables. Sí. He aprendido que establecer metas pequeñas puede conducir a un progreso significativo. ¿Qué métodos utilizas para concentrarte en esos pequeños objetivos? Llevo un diario para seguir mi progreso y reflexionar sobre mis sentimientos. Suena como una gran idea. Escribir puede ser muy terapéutico. Realmente lo es. Me ayuda a aclarar mis pensamientos y emociones. Debería intentarlo. A veces mi mente se siente abarrotada de preocupaciones. Llevar un diario puede brindar una sensación de alivio y organización. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación en la que tuviste que tomarte las cosas con calma? Sí. Cuando empecé un nuevo trabajo, al principio me sentí abrumado. ¿Cómo te las arreglaste con eso? Me recordé que debía aprender gradualmente y hacer preguntas cuando fuera necesario. Ese es un enfoque sensato. Buscar ayuda puede aliviar la presión. Sí. Es importante recordar que cada uno aprende a su propio ritmo. Tan cierto, lo tendré en cuenta al abordar mis desafíos. Juntos, podemos apoyarnos mutuamente en la adopción de esas medidas. Absolutamente. Tener un amigo con quien compartir el viaje marca una gran diferencia. Lección 17. ¿Cómo elegir el B&B perfecto? Cuando se trata de bed and breakfast, prefiero algo con encanto rústico. Estoy completamente de acuerdo. Un ambiente acogedor marca la diferencia. Sí, me encanta la idea de alojarme en un lugar con vigas de madera y decoración vintage. Eso suena delicioso. Las vistas panorámicas también son imprescindibles para mí. Absolutamente. Despertarse con hermosos paisajes es muy refrescante. ¿Has visto algún bed and breakfast que te llame la atención? Encontré uno que da a un pintoresco lago. Se ve impresionante. Eso suena perfecto.
Me imagino tomando café en el porche. Sí. Relajarse junto al agua sería muy tranquilo. ¿Qué hay de las opciones de desayuno? También son importantes. Espero que sirvan repostería casera. Los productos recién horneados son una delicia. Sí, y sería bueno tener ingredientes de origen local. Eso se suma al encanto. Apoyar a los agricultores locales siempre es una buena idea. Entonces, deberíamos buscar reseñas que nos ayuden a decidir. Definitivamente. Leer las experiencias de otros puede guiarnos hacia la mejor elección. Te ayudaré con eso. Busquemos un lugar que se adapte a nuestras preferencias. Juntos encontraremos el B&B rústico perfecto para nuestra escapada.